Volvemos a Cosa Pública 2.0 en este lunes 26 de agosto en el que cumplimos prácticamente 11 años al aire y muchísimas gracias de nuevo. Y solo para recordarles a quienes nos hayan sintonizado al comienzo del programa, en esta tarde justamente en reciprocidad de agradecimiento a la comunidad de radioescuchas de Cosa Pública 2.0 estaremos sorteando al final del programa 2 premios. Por un lado, un paquete de los libros de Juan Rulfo, Pedro Páramo Llamas y también una camiseta de aniversario de los 50 años de Radio Universidad de Guadalajara. Y tenemos esta mesa especial que le dijimos hace un momento y le damos la bienvenida. Les agradecemos a Héctor Robledo del colectivo Calacol Urbano y también a Máximo Ernesto Jaramillo, director del Observatorio sobre Desigualdades en la Universidad de Guadalajara. Les agradecemos que nos acompañen en esta mesa especial. Bienvenido, muchas gracias Héctor y Máximo. Gracias y felicidades por el aniversario. Gracias. Igualmente, muchas gracias y también muchas felicidades. Un gusto. Gracias. Invitamos a Héctor y a Máximo Ernesto porque, además de otras, inquietudes y trabajo profesional, se han dedicado en términos del interés propio y porque es una causa que lo vale al tema de la vivienda, indagar cómo llegamos a esta crisis de la vivienda que la hace inaccesible, este derecho supuestamente garantizado en la Constitución, que es letra muerta para millones de mexicanos. No hay vivienda digna para la mayoría de los mexicanos, pero no solo adquirirla, que es casi imposible, sino incluso rentarla, cada vez están más caras, de tal manera que este será el tema de esta mesa especial. Héctor, por favor, una introducción, quizás enmarcarlo en Zona Metropolitana de Guadalajara, y otras experiencias en Jalisco, en México, bienvenidas, pero por lo menos en Zona Metropolitana de Guadalajara, ¿cómo se expresa esta crisis de la vivienda? Bueno, principalmente por la dificultad de poder acceder a, si es el caso, ¿no? Una vivienda de alquiler, pues de poder acceder a algo que no te cueste casi la mitad de tu salario, ¿no? Esa es como se expresa seguramente una de las maneras en que se expresa de manera más cotidiana esta crisis, ¿no? Y que eso pues contrasta con edificios vacíos, ¿no? Que se siguen construyendo, ¿no? En determinados núcleos de la ciudad, ¿no? Sobre todo en los núcleos, en los centros, ¿no? De los municipios, Guadalajara, Zapopan, y mucha gente viviendo en la calle también cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde más se expresa esta crisis. Máximo, ¿cómo la sientes esta crisis? Sí, justo me parece importante mencionar además que hay unas narrativas bien interesantes sobre la vivienda. Digamos, mucho se culpa a las personas más jóvenes de que no ahorran lo suficiente o que no están trabajando lo suficiente o que quieren todo gratis. O ya no quieren una vivienda, quieren ir a vivir y viajar por el mundo. Sí, también dice eso, que les gusta, que prefieren vacacionar, que prefieren compartir con roomies, ¿no? Y en realidad, pues, es justo una justificación de esta expresión de cómo cada vez es más inalcanzable la vivienda y al mismo tiempo, digamos, eso responde a causas bien específicas como la gentrificación, como la turistificación y como distintos procesos que han hecho justo que sea muy cara, que estén algunas personas pagando más del 50% de sus ingresos en la vivienda y, todo esto en un marco de mercantilización completa de la vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Que solo puedes acceder a la vivienda por el mercado y realmente ahí el gobierno no hace nada y pues tampoco regula el mercado para que no aumenten tanto los precios como nos decía Héctor. Históricamente, ¿cómo? No sé si alguien pudiera, ayudarnos a tratar de comprender cómo llegamos aquí, porque no es que siempre existiera así, probablemente otras generaciones anteriores, los padres, los tíos, los abuelos podían acceder a la vivienda, incluso si no fuera con crédito, sino autoconstrucción. No sé, estoy pensando quizás en las décadas del milagro mexicano, pero incluso en algún tiempo sí hubo una política estatal más activa, ya sea a través de Infonavit, incluso, por ejemplo, aquí en Jalisco, Pensiones del Estado construía vivienda de una manera más accesible, más digna, más céntrica, pero ya no existe eso. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, ahí me parece bien importante mencionar cómo, hay un proceso ahí de financiarización de la vivienda que es reciente, que relativamente reciente. No es que hace 3, 4 décadas hubiera una gran parte de capitales grandes invirtiendo en la vivienda y viéndola justo como un tema de inversión, como un tema de
de un activo financiero que buscan que suba el precio, ¿no? Entonces, ese es un factor muy importante. Otro factor, obviamente, importante es el crecimiento de la ciudad. Al final de cuentas, esto está ahí. Eso no significa que todas las ciudades grandes son inaccesibles, es inaccesible la vivienda. Al final de cuentas, esto sucede más bien en ciudades que han tenido un desarrollo, más bien una pobre planeación en el desarrollo urbano, ¿no? Y eso también ha sido algo que durante las décadas se ha venido acumulando en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana. Y bueno, al final de cuentas, cuando vemos estadísticas, por ejemplo, de 2005 a la fecha, sí que venía aumentando el precio de las viviendas de manera importante, pero hay un cambio interesante, al menos en esas estadísticas, a partir del año 2014. Por ahí 2014, 2015, algo pasa que de repente empieza a ser exponencial el aumento en el precio de las viviendas. También es algo global, digamos, también es porque más grandes capitales están viendo a la vivienda como un activo financiero, pero también porque, digamos, ahí hay complicidad en gran medida de los gobiernos que han visto justo como, pues al final de cuentas, un negocio el tener ciertas colaboraciones, por decirle así, con entidades privadas para que puedan tener ciertos desarrollos inmobiliarios que al final de cuentas beneficien a ambas partes. Llegamos aquí mediante una lógica progresiva de despojo, ¿no? Uh-huh. Que ahora podríamos llamar de despojo urbano, ¿no? Que muchos pueblos han venido denunciando y combatiendo durante, ¿no?, décadas, siglos, ¿no? Pero ahora lo estamos viendo, este despojo, pues ya en esto que llamamos, como consecuencia de esto que se suele llamar desarrollo urbano, ¿no? Y que tiene que ver con poner más concreto ahí donde pues ya no hace falta de ninguna manera, ¿no? O sea, el concreto, pues lo estamos viendo ahora con el tema de las lluvias, ¿no? Pues no permite que se absorba el agua, irrumpe los ciclos, o sea, no necesitamos más concreto y sin embargo se sigue construyendo, pero esto no empezó ahora, ¿no? Sino que ha sido una lógica progresiva, ¿no? Y que es impulsada principalmente, como decía Max, no solamente tolerada, ¿no?, sino impulsada por las propias administraciones públicas, ¿no? Que pues según, ¿no?, en la parte del proceso de despojo que les viene bien subirse en ese momento, ¿no?, pues es que dejan de invertir en determinadas zonas de la ciudad o dejan de invertir en viviendas, ¿no?, o en instituciones incluso, ¿no?, que puedan promover la vivienda y pues todo se va a promover, a beneficiar al desarrollo inmobiliario, ¿no? Y lo vimos pues en las décadas del cambio de siglo con la expansión, ¿no?, de los fraccionamientos en las periferias y ahora lo estamos viendo con esta inversión hacia los centros urbanos que propician la gentrificación. El concepto de neoliberalismo se ha desgastado de manera enorme, especialmente por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pero creo que en el tema de la vivienda es donde se expresa de una manera más clara, es decir, se deja al mercado y prácticamente que resuelve, supuestamente, pero lo agrava y hace que se convierta en nuevos problemas y un padecimiento, literalmente un padecimiento en condiciones de vida para millones de personas al mandarlas a vivir muy lejos, fraccionamientos precarios, sin servicios, donde tienen que pasar una parte importante del día en el transporte. Ahí se expresa este tema pues de la privatización, ¿no?, de muchos de los servicios, ¿no? Así es, y pensemos cómo este despojo de la posibilidad de tener una vivienda en condiciones, ¿no?, que no sea una caja, ¿no?, donde nada más puedas ir a dormir, pues eso está conectado con otros fenómenos, ¿no?, y con otras intervenciones sobre la ciudad, ¿no? Lo comentaba hace rato con Max, ¿no?, este movimiento que la propia Universidad de Guadalajara hizo de enviar lo que era el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no?, por acá para Periférico Norte, ¿no? Ya cuando se ha renovado todo el centro, ¿no? Y entonces los estudiantes que estudian esas carreras y que además por ahí del 18, 19 se estaban organizando contra las desapariciones forzadas, contra la gentrificación, en ese momento son enviados para acá a Belénes, ¿no? Entonces eso afecta toda la dinámica de vivienda para estos estudiantes. Muchos, yo tuve la oportunidad de conversar con varios de sociología, pues tuvieron que dejar sus carreras en ese momento, ¿no? Y entonces esto se suma a la dificultad y ahora pues en una carrera, ¿cómo va a pagar? Más difícil pagar el alquiler, ¿no? Y ahora lo que vemos acá en el centro universitario nuevo que quedó en la Normal, pues ingeniería financiera, creatividad digital, o sea, todo lo que conecta muy bien con ese discurso con el que impusieron la ciudad creativa digital en el Parque Morelos, ¿no? Entonces, todo esto a esto me refiero con las lógicas de despojo, ¿no? O sea, desarticular las posibilidades de vida que tenemos alrededor, ¿no? Y esos estudiantes estaban en un núcleo urbano muy importante donde ya se estaban organizando incluso con estudiantes. Una duda en este diagnóstico inicial también, obviamente, es problemas del desarrollo urbano, de la especulación, del negocio en torno a la vivienda, pero
En este diagnóstico inicial quería preguntar o relacionarlo con el tema salarial, porque me parece que va de la mano y con las condiciones de trabajo de hoy en día. Es decir, según el Instituto de acá de Jalisco, el INEGI, el Instituto de Estadística y Geografía, este año el costo de alquilar una vivienda en promedio en Guadalajara es 26,000 pesos. Eso es casi 4 salarios mínimos. El costo de una vivienda promedio, casi 7 millones de pesos. ¿Qué tanto está vinculado, digamos, estas nuevas dinámicas de trabajo donde prácticamente no hay prestaciones, la posibilidad de Infonavit desaparece para muchos profesionistas independientes y el problema del salario que me parece que ha estado estancado? ¿También juega en esta ecuación? Sí, y me parece muy importante, como dices, qué tanto está relacionado, porque uno diría, bueno, si hay viviendas que cuestan 26,000 pesos la renta y 7 millones la venta, seguramente hay alguien que lo compra, ¿verdad? Eso sería la lógica, pensando que existe un mercado perfecto, ¿no? Que la oferta está respondiendo a la demanda. El tema es que justo el mercado de la vivienda no es un mercado perfecto, es un mercado sumamente acaparado por un lado y un mercado que en gran medida, y eso lo ha explicado, por ejemplo, muy bien Andrés de la Peña, lo han platicado en Caracol Urbano y demás, digamos, hay algo interesante con el tema especulativo, digamos, no necesariamente el precio que se ve reflejado justo en estas estadísticas está reflejando el poder adquisitivo de las personas. Al contrario, más bien, como bien dices, los salarios, por ejemplo, hace rato que decía esto de cómo aumentan los precios de las viviendas desde 2005 a la fecha, el salario promedio ha perdido valor, más bien, cuando le quitamos la inflación en Jalisco al menos, perdón, en Guadalajara, ha perdido cerca de 30% su valor el salario promedio, y entonces uno dice, ¿cómo es que hay salarios más bajos y viviendas más caras? Parece que no tiene lógica, pero justo porque realmente esa oferta no está respondiendo a la demanda que podrían hacer los trabajadores, la gente que habita en la ciudad, sino que hay otros factores relacionados. Está obviamente el de la especulación, está también todo esto del tema, digamos, de la turistificación y de las rentas de corto plazo, el papel que ahí tienen, es un factor nada más, pero al final de cuentas es un factor importante. Y bueno, digamos, se juntan diversos factores, esto de tener las viviendas vacías, cómo puede generar al final de cuentas ganancias en el corto plazo mayores que rentarlas a alguien, ¿no? Entonces hay ahí digamos, una serie de factores que al final de cuentas han estado inflando la burbuja de precios inmobiliaria, y el tema es que al final de cuentas esos valores que bien dices, ponen las estadísticas, no reflejan lo que pueden comprar las personas, y al final de cuentas las personas pues no pueden comprar una vivienda, no pueden habitar una. Es quizás una expresión muy clara del cortocircuito del capitalismo, ¿no? Lo digo porque según los defensores de este sistema, el mercado resuelve todas las cosas. Déjalo al mercado y eso se resuelve por oferta y demanda, pero aquí que al contrario, estamos viendo lo contrario, estamos viendo que más bien es otra manera de extracción de valor para una clase trabajadora al cobrarles más, tanto en la renta como en las hipotecas, solamente para, digamos, tratar de situar. Si alguien pudiera pagar 26,000 pesos de renta, tendría que ganar el triple, casi 80,000, 90,000 pesos al mes. Y si alguien puede pagar una hipoteca de 7 millones de pesos, estamos hablando ya prácticamente de 80,000 pesos de hipoteca al mes. O sea, está fuera del alcance, evidentemente, de la mayoría. Introdujiste hace rato, Max, el término financiarización, que lo hemos escuchado recientemente. ¿En qué se distingue de la gentrificación? Y también, Héctor, te lo pregunto, digamos, como son términos que estamos utilizando en los últimos años para tratar de explicar estos fenómenos. Sí, pues dan cuenta de diferentes ángulos, digamos, de un proceso global de despojo, ahora a través del expolio de las ciudades, ¿no? Y el encarecimiento de la vivienda, donde financiarización, ¿no? Según nos lo había explicado Andrés desde que lanzaron este artículo de La Ciudad Inhabitable, pues significa que se construyen edificios para tenerlos como activos financieros, ¿no? Para que gente viva ahí, ¿no? Sí, muy probablemente para lavar dinero, ¿no? Para blanquear capitales también, ¿no? Y expresamente no están hechos, ¿no? Para que la gente viva, sino como inversión, ¿no? O sea, que ocupen espacio, ¿no? Que es lo que hace el poder todo el tiempo, ¿no? Y el dinero ocupar espacio. Y eso, pues lo que viene ¿no? en el territorio, lo que genera, pues es que se encarezca, ¿no? La vivienda de las zonas donde están estos edificios, ¿no? Y ahora tenemos edificios vacíos que sustituyen a personas, ¿no? Que se tienen que ir por este encarecimiento, ¿no? Y entonces
la financiarización pues tiene que ver con este grado extremo, digamos, de la vivienda como activo financiero y no como un bien de uso, ¿no? Uh-huh. Y la gentrificación pues es este proceso ¿no? Continuo pues después de que se ha degradado, ¿no? Una zona, ¿no? Porque no se le ha invertido estratégicamente, ¿no? Desde las administraciones públicas, pues luego venir con esta retórica del rescate, ¿no? Ahora venimos a rescatar lo que nosotros mismos abandonamos, ¿no? Repoblar. Porque ya hay proyectos inmobiliarios que se van a valer, ¿no? De esta caída, ¿no? Del precio, que van a comprar barato, van a construir, ¿no? Y mucho, y van a vender caro o lo van a tener ahí también como activo financiero, y esto pues genera también mucho desplazamiento, ¿no? Yo quería agregar a esta cuestión de la especulación, ¿no? Que algo que nosotros hemos observado, ¿no? Desde Cuerpos Parlantes, ¿no? Con Colaboratorio Urbano, es que los primeros especuladores son los presidentes municipales y el gobernador, caso concreto de Jalisco y de Guadalajara, ¿no? Recordemos que el año antepasado Pablo Lemus lanza este plan de repoblamiento del centro, ¿no? Y si atendemos a la frase de plan de repoblamiento, pues sonaría como una política, ¿no? Donde el gobierno promueve efectivamente que la gente tenga vivienda, y no, es un llamado a los desarrolladores inmobiliarios. El gobierno no va a construir nada, ¿no? Incluso regañó a los pobres, ¿no? Dijo, pues ¿a qué quieren que les regalemos casi nada más gratis, ¿no? Trabajen más casi. Claro, esto es para los que tienen dinero para invertir, ¿no? O sea, entonces este plan de repoblamiento es un plan de especulación, ¿no? Directamente, pues a ver quién da más, ¿no? Y quién construye más aquí, a ver quién le saca más provecho, ¿no? Y con esa misma lógica de especulación, luego el mismo entonces alcalde Lemus, ¿no? Decía que a los jóvenes ahora les gusta vivir en viviendas muy pequeñas, que es una cuestión de pues, que desean vivir así, porque ahora él ya les arregló el bonito espacio público, ¿no? Pero ese espacio público está cada vez más controlado, ¿no? Bueno, preguntemos a las familias, ¿no? Que pegan sus fichas y se las quitan cada día, ¿no? ¿Qué espacio público va a ser ese, no? Y entonces, no, en realidad eso no es un espacio público para una persona que quiere habitar una vivienda chiquita, ¿no? Entonces, esa es la especulación. Bueno, Ciudad Creativa Digital, ¿no? Vamos a tener aquí a Disney y a Pixar, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál mercado que se regula solo, no? Son ellos los que lo están empujando hacia sus intereses. Casi les dice, ¿para qué quieren patios si les puse carrusel, no? Más bien confórmense con eso. Vamos a ir a una pausa para que también Max Ernesto Jaramillo opine sobre este tema, y volvemos en esta mesa especial por el 11 aniversario de Cosa Pública 2.0. Estamos hablando sobre la crisis de la vivienda, pero al regreso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué ejemplos hay en otras partes del mundo? O históricamente aquí, que se ha hecho también desde abajo, desde los sujetos organizados, para responder a este desafío. Le recordamos que al final del programa vamos a sortear un par de regalos, un paquete de libros de Juan Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, libros que no pueden faltar en ninguna casa, hablando de vivienda, y también una camiseta de aniversario del 50 aniversario de Real Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. Gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Gracias a los mensajes. Chepo Vargas, como siempre aquí escuchando. Saria también, muchísimas gracias por sus mensajes. Adrián también, entre otros, muy agradecidos. Sabemos que son radioescuchas frecuentes. A todos los que nos siguen desde hace tiempo, los nuevos también bienvenidos. Y en agradecimiento vamos a recordar que tenemos un par de regalos, un paquete de libros de Juan Rulfo, las obras fundamentales de Juan Rulfo. Escribió poquito, pero escribió lo suficiente, según la envidia incluso de muchos autores, de otros escritores. Así que al final vamos a regalar este par de libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y también una camiseta de Radio Universidad de Guadalajara. Y seguimos en esta mesa especial con Máximo Ernesto Jaramillo y también con Héctor Robledo. Max, pues si quieres comentar estos temas con los que nos dejó en la mesa Héctor antes de irnos a la pausa. Claro, tal vez agregar a lo que ya nos decía muy bien Héctor sobre el tema de financiarización. Imaginen esto que sucede ahora, donde como justo las viviendas son tan caras y hay menos personas tal vez que pueden invertir en una vivienda completa, hay empresas que venden, le llaman partes de un edificio, por ejemplo, o ladrillos le llaman, ¿no? Entonces te venden una partecita como una acción. Como acciones. Como acciones. Al final de cuentas, un edificio de viviendas se convierte en una empresa que se puede partir en acciones, y esa es la mejor muestra y bueno, y te la venden y te dicen, te prometemos un rendimiento anual de 20%, de 30%, que básicamente está significando
criticando, estamos esperando que la vivienda crezca de valor 20 o 30%. Entonces, ese es el mejor ejemplo de cómo se ha venido transformando esto, insisto, globalmente, pero tiene sus consecuencias y sus propiedades particulares en la ciudad de Guadalajara y en México, pero al final de cuentas se ve la vivienda realmente como, digamos, lo contrario a lo que la consigna dice en las manifestaciones de vivienda para vivir y no para invertir, pues actualmente se ve más a la vivienda para invertir justamente. Vamos a, si les parece, acercándonos a qué se puede hacer, qué respuestas hay en este momento en Guadalajara. Sé que desde Caracol Urbano tienen tiempo en este colectivo, al menos reflexionando sobre el tema que es importante, pero también conociendo el territorio y también tratando de llevar a cabo algo. ¿Qué nos pueden compartir de lo que saben que hay aquí en Guadalajara, de lo que hay en otras ciudades del país y eventualmente ejemplos de organización en otras partes del mundo que están tratando de enfrentar este problema, Héctor? Pues diría principalmente hay una incipiente queja que se empieza a organizar, ¿no? Y que se empieza a sentir entre mucha gente joven, ¿no? En las universidades, y se empieza a hablar, y que eventualmente pues hemos coincidido en las calles en momentos puntuales, ¿no? El año antepasado cuando la protesta contra el plan de repoblamiento, ¿no? Ahí en Ciudad Creativa Digital, y eso pensamos que hay que alimentarlo con formación política, ¿no? Que es lo que estamos promoviendo en Cuerpos Parlantes, ¿no? Con un espacio que se llama Anarquitectura, ¿no? Que nos reunimos pues primero a estudiar y a compartir experiencias, ¿no? Pero eso pues de cara a conformar, a configurar un proyecto de vivienda cooperativa, bueno, no, porque luego cooperativa de vivienda, a lo mejor pues, piensa uno que hay un modelo, ¿no? Pero en realidad es pues es la intención y es el deseo de colectivizar aquello que justamente se nos despoja mediante pues esta lógica de la propiedad privada, ¿no? Es decir, parecía que la única manera en que yo me puedo resolver el problema de la vivienda pues es teniendo el dinero suficiente, y si no lo tengo, pues pidiendo prestado y endeudándome a mucho tiempo, ¿no? Para poder acceder a esa vivienda, pero eso ya no alcanza tampoco, ¿no? Entonces, pues pensar lo que vemos y nos parece pues muy lógico es que esto solo se puede resolver de manera colectiva, ¿no? Y pues hay experiencias, ¿no? Muchas en México, recientes, históricas, ¿no? Bueno, está la cooperativa de Palo Alto, ¿no? Ahí en Ciudad de México, ¿no? Y pues todas con sus respectivos problemas. Obviamente no es fácil, ¿no? Desarrollar un problema así cercados, ¿no? Por toda la maquinaria del desarrollo urbano capitalista, pero vemos que por ahí va, ¿no? Y es hablar de vivienda cooperativa, pues hay muchas experiencias también a nivel en otras partes del mundo de las que se puede aprender, ¿no? Y de Ciudad de México, y también pues de las que hay aquí mismo en Guadalajara, ¿no? No sé si, me imagino que el mismo desarrollo del capitalismo genera estas burbujas, porque recordaba que justo hace 100 años, en la década de los 20 del siglo pasado, hubo movimientos inquilinarios muy importantes. Herón Proal, un dirigente anarquista, encabezó huelga inquilinaria en Ciudad de México y también en Veracruz, pero aquí en Guadalajara hubo un movimiento inquilinario muy importante. Jorge Durán publicó por ahí algún artículo al respecto ya hace varios años. Esto me parece que, apuntabas bien, me parece que sería la salida. Tiene que ser en colectivo, en lo individual prácticamente está negado. ¿Qué puedes opinar, Mario? Sí, tal vez justo siguiendo a Héctor, realmente ahí la respuesta es esa creación de ese sujeto colectivo que, hay que decirlo, las décadas de neoliberalismo lo han desarmado de alguna manera, porque existen algunos colectivos, lo platicaba con Héctor hace rato, de propietarios, vecinos, por ejemplo, de viviendas, pero realmente, por ejemplo, los inquilinos están completamente desorganizados, y eso implica una desigualdad de poder de negociación muy importante frente a los renteros, ¿no? Entonces, definitivamente algo que es muy común en otros países a nivel mundial son estos sindicatos de inquilinos, que de hecho es algo que lo hemos platicado con Héctor, con otras personas, es algo que nos gustaría promover, la creación de estos sindicatos de inquilinos que de alguna manera puedan juntar ese poder de negociación ya sea para frente a los renteros o también frente al gobierno, para exigir mejores políticas de regulación del mercado de la vivienda y de desmercantilización, porque claro, lo decía muy bien Héctor, parece que la única opción es rentar o comprar, pero, y no sé, hablábamos algo en las redes sociales de Gatitos contra la Desigualdad sobre opciones distintas que no son de países comunistas, que además nos decían, poníamos el ejemplo de Singapur, donde hay un sistema de vivienda social
donde 8 de cada 10 hogares viven en vivienda pública con contratos de rentas de 99 años o 999 años, que básicamente significa que es tuya, pero la diferencia es que no la puedes vender y no puedes especular con esa vivienda. Esa es la gran diferencia y es una salida a esa idea de la propiedad privada tan cuadrada que tenemos. Sí, sí. Yo diría eso, perdón, que la respuesta está en ese pasado, ¿no? Ahorita que aludes a este sindicato de inquilinos y que en ciudades vemos que están tomando mucha fuerza, pero que aquí la han tenido, pues a lo mejor yo pienso que estamos en un momento bueno para empujar esta idea de que es posible hacer un sindicato de inquilinos, ¿no? Porque inquilinos quejosos vamos a sobrar, ¿no? Claro. Vamos a ver muchísimos, entonces por ahí yo creo que y medios como este yo creo que tienen mucho que aportar, ¿no? En estimular esa idea. Hay una pinta muy buena ahí por Mexicalcingo desde el COVID, desde abril del 2020, de no pago la renta este mes, moratoria al pago, huelga de pagos. Todavía sería factible, entonces, independientemente de alcanzar un nivel de sindicalización, se podría pensar en un movimiento de huelga. Y la otra, más en lo inmediato, hay cuestiones muy urgentes como la cantidad de requisitos cada vez más rigurosos para rentar una vivienda, que me parece absurdo, que no solo el precio es un obstáculo, sino los requisitos que están planteando. Ya el colmo, pedir estados bancarios de el aval que te va a servir de aval para rentar una vivienda. También se puede exigir que haya menos, digamos, exigencias, pedir de parte del gobierno que haya una regulación de los requisitos para rentar. Sí, efectivamente, pues al final de cuentas es algo que no regula el Estado. Entonces, ese tipo de sindicatos podrían exigir algo que se habla mucho actualmente en México, es la creación de una ley inquilinaria, ¿no? Tal cual que saque del código mercantil esta relación que está al final de cuentas, que digamos que está metido un derecho humano, que es el derecho humano a la vivienda, lo trate de manera compleja y de más certeza tanto a renteros como a inquilinos y sobre todo garantice de mejor manera digamos, los diferentes derechos que tienen los inquilinos y además que regule todas estas requisitos que, como bien estás diciendo, son una locura. En Ciudad de México es prácticamente imposible conseguir todos los requisitos que te ponen, porque a veces te ponen que tengas un aval con propiedad pagada, no hipotecada en la Ciudad de México, ¿no? que es imposible básicamente. Entonces, ahí justo el sindicato inquilinario podría empujar para que esto se apruebe, porque de otra manera, pues uno negociando directamente con el rentero, pues no puede hacer prácticamente nada. Y yo veo algo interesante respecto a esto en este momento, que esto se puede denunciar muy fácilmente en redes sociales, ¿no? Entonces creo que está muy bien que vayamos exhibiendo todos estos abusos, ¿no? En las exigencias, hasta que esto se vuelva algo ridículo, ¿no? Se vuelva algo moralmente insostenible, ¿no? Moralmente reprobable por la mayoría, ¿no? Que haya un consenso sobre esto no puede ser, ¿no? Así es. Jorge Regalado nos está escuchando, me pide recordar que entre el 88 y 1988-89 existió el Foro de Lucha por la Vivienda. De hecho lo comentamos, pero fue fuera del aire. Efectivamente, Jorge Regalado estuvo participando en esa experiencia que es muy semejante a esto. Es decir, fueron entre cooperativas, organizaciones de solicitantes de vivienda que le reclamaron y le lograron que el Estado se diera tierras para estos solicitantes de vivienda y luego consiguieron créditos y estos pies de casa. Está pendiente una charla con Jorge Regalado justamente para recuperar esta experiencia. Pero ya casi de salida también, bueno, además de organizarse ciertas políticas públicas, ya mencionabas lo de la Ciudad de México que acaba de aprobarse, regular, que topar las rentas de acuerdo a la inflación y no mucho más como está ocurriendo aquí, y otras experiencias que están ocurriendo. Esa de Singapur, yo recuerdo hace más o menos una década, la ONU premiaba a Hong Kong justamente por promover, seguro es muy semejante a Singapur, vivienda pública topada al 25% del ingreso de las personas y no más. Algo así tendría que ocurrir para tratar de solucionar este problema tan grave, ¿no? Claro, y otra política que sería necesaria, ¿no? Y que podría ser impulsada por un movimiento es pues que se facilite que haya cooperativas de vivienda, ¿no? O sea, que se fue como en las experiencias, ¿no? Que ha habido acá en Guadalajara, nos comentabas tú antes, ¿no? Y que comentaba Jorge Regalado, pues de que lo que logra un movimiento por la vivienda, pues es que el Estado facilite terrenos, créditos, etcétera,
¿no? De verdad, si el Estado no está para regular eso, para facilitar eso, para promover eso, pues ha dejado de justificar totalmente su existencia, ¿no? Así es. Sí, y tal vez justo en el caso de la Ciudad de México, agregar que no es casual que esté pasando eso en la Ciudad de México, o sea, responde justo a manifestaciones que hubo, porque más bien se estaban firmando convenios con Airbnb para traer decenas de miles de nómadas digitales, lo anunciaba la ex jefa de gobierno, ¿no? Entonces, ante la crítica social y algo ahí muy desarmado, pero que se empezaba a gestar de movimientos sociales, pues empiezan a poner estas políticas públicas para regular el mercado de la vivienda, para desmercantilizar, que al final de cuentas se ve muy claro que ya al menos por tema de popularidad electoral les empieza a interesar el tema de la clase política, y el tema es sí vigilar y exigir que vayan esos cambios por donde debe de ser, y no que luego nos digan vamos a repoblar el centro de Guadalajara con viviendas baratas, pero cuando te fijas realmente qué tan baratas o qué tan realmente van a repoblar, pues ahí tenemos cuestionamientos, ¿no? No, viviendas totalmente indignas, como hicieron justamente hace un par de años con esta el render. El mega render. Ahí en La Paz, ahí cerca donde vivo en La Paz, Enrique Díaz de León, están ofreciendo viviendas, entre comillas, de 32 metros cuadrados. O sea, están condenando a las siguientes generaciones, pues no están hechas para que la gente viva ahí, por lo menos no de manera digna, ¿no? Sino para que sean rentadas en cortas estancias y eso es lo presumen. Y eso es, otra vez, volver al centro del problema, un sistema, el capitalista, que no está resolviendo los problemas centrales, básicos. La verdad es que cuando platicamos del tema de vivienda, alimentación, salud, me acuerdo de las 13 demandas zapatistas. Si no tienes resueltas esas 13 demandas básicas, no hay una vida digna para nadie, y claramente no lo está existiendo en este momento, ¿no? Pues ya casi nos vamos, ¿cómo quisieran cerrar, Héctor Robledo? No se agote este tema, próximamente, si nos permiten, volvemos sobre lo mismo. Pues solamente pues aprovechar para convocarnos, ¿no? En torno a los malestares, ¿no? Y a las afectaciones que tenemos por esta cuestión de la vivienda, ¿no? También pensar pues que hay personas que son despojadas cada día de un techo, temporada de lluvias, ¿no? Imaginarse eso y dar cuenta de que las políticas que se ofrecen como plan de repoblamiento y esto pues nunca van dirigidas a estas personas, ¿no? Sino más bien a atacarlas, ¿no? Porque luego a estas personas se les saca del centro porque ya no va a estar apto para turistas, ¿no? Y para la gente que va a ir a los Airbnb, ¿no? Entonces, organicémonos, ¿no? De acuerdo, Max. Sí, y también agregar al organicemos, recordarnos que si no nos alcanza para comprar una vivienda, si no nos alcanza para rentar, si no podemos salir de la casa de nuestra familia, si tuvimos que regresar con ella o tenemos 5 roomies, pues no es nuestra culpa, ¿no? Eso sí tiene que estar bien metido en la cabeza, que aunque nos lo repitan las autoridades que hay que trabajar más y que no debemos de recibir nada gratis, el que no nos alcance para tener una vivienda no es culpa de los jóvenes, no es culpa de las personas, es justo todos esos factores estructurales que estamos hablando, y de ahí justo lo que tendríamos que hacer es organizarnos, porque de otra manera las autoridades van a seguir haciendo lo que quieran, básicamente. Muy importante eso también. Un mercado, digamos, organizado y destinado a la ganancia y la especulación, no a resolver derechos, ¿no? y necesidades de las personas. Y frente a las opciones, ¿no? Que decía Max hace rato, ¿no? De comprar o de alquilar, pues pensemos en compartir, ¿no? O sea, es momento de pensar en compartir. En colectivo, en común, así es. Muchísimas gracias, Héctor Robledo, Caracol Urbano, Máximo Ernesto Jaramillo, del Observatorio sobre Desigualdades de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa, en este día especial para nosotros en la Universidad Universitaria. Gracias de nuevo. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Muchas felicidades, muchas gracias. Vamos a la pausa y al regreso hacemos el sorteo de este par de regalos que tenemos esta tarde para usted aquí en Cosa Pública 2.0.